Hola, ¿cómo están? Me presento para los que aún no me conocen. Soy Minerva Vázquez, directora general de Proyexar, especialista en estrategias de incremento de pensión a través de modalidad 40 y pensiones IMSS. El día de hoy vamos a revisar el porqué o la razón por la cual hay personas que sus pensiones de régimen 73 son muy bajitas. Al día de hoy, 2024, es de 8,400, pero no todas las personas tienen este monto de pensión y hay que saber por qué. Y también tienen que estar informados de cómo se incrementan este tipo de pensiones mínimas a lo largo del tiempo. Les recuerdo que nos encontramos en asesorías presenciales en la Ciudad de México. Estamos ubicados en Avenida Coyoacán, 1622, edificio 4, piso 2, dentro de Corporativo Coyoacán. Es importante que si tú quieres una cita presencial, agendes tu espacio con anticipación a través del número de WhatsApp que siempre vas a ver que se encuentra en pantalla. Obviamente, las asesorías presenciales sí tienen costo, ya que nos representa un tiempo exclusivo para ti y explicarte a detalle. Si no te encuentras en la Ciudad de México, estás en el interior de la República o en el extranjero, por supuesto puedes agendar una videollamada. También puedes hacerlo a través de mensaje WhatsApp. ¿Y qué es la pensión mínima? Es la cantidad que te garantiza el seguro social que vas a tener de pensión al momento de cumplir con todos los requisitos de ley. ¿Cuáles son esos requisitos? Tener mínimo 500 semanas cotizadas, mínimo 60 años de edad y estar vigente en derechos. Recuerda que para hacer un cálculo de pensión, este conlleva diversos elementos, que son cuantía básica, incrementos anuales, asignaciones familiares, porcentajes por edad y el famoso factor Fox. Todos estos elementos, cuando se calculan entre sí, nos da cierto resultado. Cuando nosotros calculamos la pensión de alguien y ese resultado, por ejemplo, es de 3,000 pesos, como la ley establece que no se puede dar una pensión inferior a la que se encuentra vigente en ese año, entonces le financian o le dan la otra proporción que le falta. Es decir, a alguien que se pensionó en este año del 2024 con todas sus características, le debió tocar 8,400 pesos. Es decir, le regalaron o le financiaron los otros 5,400 que le faltaban para llegar a ese resultado. ¿Cuál es el detalle? Que no todas las personas tienen estos resultados o montos de pensión. Seguramente tú conoces a alguien, a lo mejor algún familiar, tu mamá, tu abuelito, tu tía, que traen pensiones de 2,000, 3,000, 4,000 pesos. Y es muy común que nos pregunten que por qué ellos están por debajo de esta cantidad. ¿Cuál es la razón? Los conceptos. Son dos conceptos diferentes. Uno es el porcentaje que incrementa la pensión mínima cuando todavía no es otorgada y otro, cómo se actualiza la pensión cuando ya fue otorgada. Y vamos a partir primero de cuándo se actualizan los salarios mínimos, porque precisamente de este salario mínimo es de donde sale el resultado de pensión mínima. ¿Y cómo lo obtenemos? Dependiendo del salario mínimo que se encuentre en ese año, que entre en vigor en eneros, lo vamos a multiplicar por 365 días del año, por 1.11, que es el factor Fox, y después entre 12. Y así nos va a dar el resultado de esa pensión mínima. Te voy a indicar desde el 2016 cómo ha incrementado la pensión mínima por cada año. Recuerda, se incrementa en eneros de cada año, que es diferente al concepto de inflación, que es en febreros. Y esta es precisamente la confusión y la razón de ser de por qué unos tienen más y otros menos.
vas a ir viendo en la pantalla precisamente este recorrido de los resultados en la pensión mínima y vamos a empezar en el 2016. En el 2016, el salario mínimo, por ejemplo, estaba en 73.04. Cuando hacemos la operación que te acabo de comentar por 365 días por el factor Fox de 1.11 entre 12, nos da una cantidad mensual de 2.466.01. Recuerda, en enero de ese año cambió este valor. Para el 2017, el nuevo valor de la pensión mínima es de 2.702.35, en el 2018 de 2.983.25, en el 2019 de 3.466.73, después 4.160.22, después 4.784.15, 5.836.52, 7.003.69 y en el 2024 8.404.50. En enero cambió este valor. Y aquí es donde está precisamente esa ventana de tiempo. Puros eneros cambia el valor de la pensión mínima. Ahora, dependiendo del mes en el que te pensionas, es si va a incrementar o no con la inflación. Nos vamos a regresar al mes de enero del 2016 con el primer resultado que vimos. Quedamos que la pensión mínima de ese entonces era de 2.466.01. Si fue tu último mes cotizado enero del 2016, entonces alcanzaste a cruzar pensionado por febrero de ese mismo año y tu pensión mínima se incrementó o subió por la inflación. En ese entonces, la inflación fue del 2.13%. Entonces, esta cantidad en febrero, solo por cruzar pensionado, quedó en 2.519. Y a partir de ahí, cada febrero de cada año, con la inflación, tu pensión mínima siguió incrementando. Y vamos a ver precisamente este efecto. En el 2017 la inflación fue de 3.36 y esa pensión subió a 2.603 pesos. En el 2018 de 6.77 y subió a 2.779. En el 2019 hubo una inflación en febrero de 4.83 y subió a 2.914. Y después seguimos todos los años subsecuentes subiendo en febreros con la inflación a 2.996, a 3.090, 3.318, en el 2023 a 3.577, hasta llegar a hoy 2024 a 3.744 al cruzar por febrero, porque su pensión mínima se fue actualizando cada año con la inflación. Entonces, seguramente, si tú te pensionaste en el 2016, pues ves tu pensión de 3.744, la comparas con los nuevos pensionados de hoy 2024, que es de 8.400 pesos, y entonces te causa incertidumbre de ¿por qué? ¿Cuál es el engaño o cuál es el truco? No es realmente un truco o que haya un engaño, sino que simple y sencillamente la forma en cómo va incrementando cuando ya fue otorgada la pensión es con inflación. Y vamos con el siguiente renglón, con la siguiente fecha, porque es muy importante que quede claro cómo van subiendo estas pensiones. Nos vamos ahora al 2017. Quedamos que la pensión mínima en ese momento quedó en 2.702.35. Si la persona alcanzó a cruzar pensionada por febrero del 2017, pues le dieron la inflación de ese momento, que fue del 3.36%. Y subió en febrero del 2017 a 2.793. Y todos los febreros subsecuentes, dependiendo de la inflación, ya no del incremento del salario mínimo, de la inflación, siguió subiendo. Como observas en la tabla, cada uno trae la inflación que se dio en cada año. Para el 2018, esta pensión subió a 2.982,
después en el 2019 3.126, en el 2020 3.215, después 3.316, después en el 2022 3.560, 3.838, hasta llegar al 2024 con 4.017 pesos. Aquí si observas, como estamos desglosando toda la tabla, pues respecto al año anterior, pues ya se empieza a ver un desfase, porque un concepto es cuándo suben las pensiones mínimas y cuándo se actualizan. Vamos ahora al siguiente renglón, porque es muy importante que quede bien clarito por qué tu pensión es más baja que la de hoy 2024. Y ahora vamos al 2018. En base al salario mínimo que creció en enero, la pensión mínima de este año fue de 2.983.25. Entonces, si alcanzaste a cruzar pensionado por febrero, va a subir luego con la inflación de ese año. El resultado queda en 3.185 y después al siguiente febrero 3.339, después 3.434, 3.542, 3.802, en el 2023 4.100 pesos y en el 2024 4.291. Y así tendríamos que seguir con toda la dinámica de que se va actualizando con inflación, como lo estás viendo ahorita en pantalla, y que esos resultados van subiendo cuando ya fue otorgada la pensión. Ahora, hay un tip aquí muy importante, porque si observas a lo largo de mi conversación te he explicado que cruzas pensionado por febrero. Eso quiere decir que no tocas febrero cotizando, que ya traes esa pensión calculada a enero. ¿Por qué? Porque si tú no cruzas pensionado por febrero, este primer efecto de inflación no lo vas a poder ver en tu recorrido. Y te voy a poner un ejemplo más concreto. Y lo vamos a hacer en el periodo más cercano, que fue del año pasado, del 2023. Como observas en la tabla, en enero del 2023, la pensión mínima quedó en 7.003 pesos.69. Si cruzó pensionado por febrero con la inflación que hubo en el 2023, en febrero la pensión quedó en 7.551 y cuando cruzó por febrero de este año, subió por la inflación otra vez y quedó en 7.903 pesos. Pero si la persona no cruzó pensionada por febrero y vamos a suponer que se pensionó en el 2023 en abril, sí le asignan la pensión mínima de 7.003.69, pero febrero le quedó atrás, no cruzó pensionado, entonces no le van a dar la inflación porque ya no llegó, vamos a decirlo así, como a la repartición, ¿ok? Entonces, esa pensión que fue otorgada en abril del 2023 con 7.003.69 va a crecer o creció hasta febrero de este año del 2024 con el 4.66% que fue la inflación y quedó en 7.330.07. Si observas, pues aquí ya también hay una diferencia, siendo que la persona o alguna persona se pensiona en el mismo año, 2023. Porque un concepto es cuando crecen las pensiones mínimas y cuando se actualizan. Son de forma diferente. Y esta precisamente es la razón por la cual hay personas que están cobrando una menor cantidad. Como observas en la tabla, alguien que viene del 2016 a hoy está cobrando 3.744 y alguien que se pensionó hoy en el 2024 en enero le asignaron los 8.404.50, cruzó pensionado por febrero y le quedaron 8.796. Si la persona no cruzó pensionada por febrero, solo tiene los 8.404.50 pesos. Hasta el siguiente año, dependiendo de la inflación, subirá su pensión.
Si observas, es muy importante conocer cada detalle precisamente para que la pensión que puedas obtener lleve el mejor beneficio posible apegado a marco legal. Recuerda, siempre apóyate con tus hijos para verificar con quién te estás asesorando. En nuestro caso, cuando ingresas a Google, puedes buscar nuestra información y somos una empresa con una ubicación establecida y ya estamos verificados por Google. Nos encontramos en otras redes sociales donde también pueden validar nuestra información y con esto tener la certidumbre de que el tipo de asesoría que reciban con nosotros es de calidad. Por el día de hoy es todo. Espero te haya sido muy útil esta información. Ayúdanos a compartir si consideras que esta información le puede ser útil a otras personas. Te envío un fuerte abrazo a ti y a tu familia y nos vemos hasta la próxima.